Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, Alberto, de nuevo por la introducción. Como has dicho, Alberto, soy Marta Romero y bueno, llevo trabajando en el sector del hidrógeno pues desde 2010. Lo único que he hecho desde entonces pues es trabajar en proyectos pilotos de hidrógeno pues para todas las aplicaciones prácticamente, desde aeroespacial, estacionario, movilidad, etcétera, ¿no? Bueno, yendo un poco que tenemos poquito tiempo, ¿no? 15 minutos, yendo un poco al asunto, como sabemos, Europa tiene una estrategia bastante clara de cambio, de transición energética, ¿no? Hacia un modelo pues más verde, más renovable y más independiente, ¿no? Energéticamente por motivos que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, el objetivo de Europa es, de aquí a 2050, poder electrificar toda Europa, ¿no? Pero todo no se puede electrificar. Hay una parte que seguirá dependiendo de los combustibles, ¿no? De combustibles fósiles. Y ahí es donde entra el hidrógeno, ¿no? Es aproximadamente un 10-15% de la energía que se mueve, ¿no? Y ahí entra el hidrógeno para sustituir a esos combustibles fósiles. ¿Por qué el hidrógeno? El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes que hay. Como sabéis, el hidrógeno procede del agua, de romper la molécula de agua mediante electricidad y rompes la molécula en hidrógeno y en oxígeno. Tiene un poder calorífico de 120 megajulios por kilo. Eso es un poder calorífico 3 veces superior, por ejemplo, al de la gasolina, si lo medimos por unidad de masa. Y después es un producto, un gas muy versátil, ¿no? Como dice mi socio Eugenio Trillo, es una navaja suiza, es decir, sirve para todo, ¿no? Tiene diferentes aplicaciones muy consolidadas, desde refinería y producción de amoníaco hasta usos más emergentes como es la movilidad, el almacenamiento energético, temas de aplicaciones domésticas como puede ser calefacción, generación eléctrica, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, la producción de hidrógeno por métodos convencionales, como se hace a día de hoy, que tiene su origen en combustibles fósiles, pues se hace de una forma no renovable, ¿no? Donde se emiten grandes cantidades de CO2. El 96% de ese hidrógeno que se produce a día de hoy viene de fuentes no renovables, ¿no? 48% se hace a través del reformado del steam reforming, el reformado del gas natural. El 30% pues, se obtiene como subproducto del refino del petróleo con el cracking del petróleo. El 18% procede de la gasificación del carbón y solo un 4% procede de la electrólisis, ¿no? Entonces Europa, como sabéis, tiene una estrategia bastante clara o al menos la tenía hasta hace bastante poco, donde en 2030 pues, queremos tener más de 40 gigavatios de electrolizadores para producción de hidrógeno renovables instalados en Europa, ¿no? En España en concreto 4 gigavatios de aquí a 2030. Como sabéis, hay diferentes formas de producir hidrógeno y bueno, se le ha decidido dar un color a cada una de las formas de producción de hidrógeno. El hidrógeno verde es el que comentábamos anteriormente, es la producción de hidrógeno mediante agua y electricidad renovable, donde rompemos la molécula de agua con electricidad renovable. El hidrógeno amarillo, pues la producción de hidrógeno mediante electrólisis, pero en este caso rompiendo la molécula de agua con electricidad procedente de la red, que no tiene por qué ser renovable. El hidrógeno azul, que es producir hidrógeno gris, me refiero pues, a lo que hablábamos antes, ¿no? a través del reformado de gas natural, pero capturando ese CO2, ¿no? De forma, pues bueno, que eh, no es renovable 100%, pero se consigue capturar ese CO2 y no emitirlo a la atmósfera, ¿no? Hidrógeno marrón, que bueno, pues procede de combustibles fósiles, de la gasificación, turquesa, etcétera, ¿no? Nos quedamos con el hidrógeno gris, ¿no? Que es el que se produce de forma convencional,
el hidrógeno verde, que es el que estamos buscando y es el objetivo de Europa de aquí a 2030 de poder sustituir ese hidrógeno gris por hidrógeno verde, y el hidrógeno azul, que bueno, que es un término intermedio entre una cosa y otra, ¿no? Como comentaba anteriormente, el hidrógeno es el combustible, digamos, más adecuado para sustituir al combustible actual. Uno de los principales motivos es por ese poder calorífico que tiene, ¿no? Tiene un gran poder calorífico de 120 megajulios por kilo. Aquí podemos mostrar, se muestra una tabla con diferentes combustibles y los comparamos unos con otros, las diferentes densidades energéticas que tenemos, ¿no? Y bueno, y podemos ver en la columna de masa cómo puede llegar a ser hasta 3 veces el poder calorífico superior al del diésel, al de la gasolina o al del metano, ¿no? Sin embargo, el gran hándicap, digamos, del hidrógeno es su baja densidad, ¿no? Como podemos ver aquí, la densidad del hidrógeno en condiciones normales es de 0,0899 kilos por normal metros cúbicos. Pues esto al final tiene sus ventajas, ¿no? Que a nivel de seguridad industrial pues es más volátil y si tienes cualquier fuga pues digamos desaparece antes y no se dan altas concentraciones, pero tiene la dificultad o la parte negativa que, bueno, que la densidad al final energética pues disminuye, ¿no? Y aquí podemos ver cómo el hidrógeno en volumen el poder calorífico que tiene pues es de 3 kilovatios horas por normal metros cúbicos, mientras que el diésel pues tiene 10 kilovatios horas por litro, 8,8 kilovatios horas por litro y 9,97, ¿no? Las aplicaciones del hidrógeno. ¿Para qué podemos utilizar el hidrógeno? Hay que distinguir dos formas, ¿no? Por un lado tenemos el hidrógeno puro, que lo podemos utilizar directamente para aplicaciones, como podemos ver en este esquema, y después está la parte de la producción de hidrógeno, ¿vale? Y darle una vuelta más, ¿no? Que es producir gases sintéticos renovables, ¿no? Como puede ser el amoníaco, el metanol, el ISAF, etcétera, ¿no? Entonces, centrándonos en la producción de hidrógeno y sus diferentes aplicaciones, podemos ver de izquierda a derecha cómo a la izquierda se muestra las diferentes energías renovables que podemos utilizar para producir esa electricidad que necesitamos para producir el hidrógeno. El hidrógeno lo producimos a través del electrolizador, donde el principal equipo es el stack, que es un apilamiento de celdas poliméricas, dependiendo dependiendo de la tecnología, puede ser tecnología polimérica, pueden ser tecnología alcalina, AEM, etcétera, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Bueno, producimos esa electricidad a través del electrolizador y agua, producimos ese hidrógeno que puede ser almacenado o bien puede ser utilizado directamente para diferentes aplicaciones. Como hemos dicho, la aplicación de aviación, podemos producir energía a través de hidrógeno y utilizarlas pues, para motores, por ejemplo, auxiliares en el sector de la aviación. Podemos utilizar ese hidrógeno en la industria de la movilidad pesada, donde los camiones fundamentalmente están apostando por las tecnologías de pilas de combustible para generar esa electricidad y sean vehículos eléctricos basados en hidrógeno. Después tenemos la movilidad, los vehículos ligeros, donde también a través de pilas de combustible, que al final son motores eléctricos, ¿vale? Que se alimentan de hidrógeno, pues producimos esa energía que se requiere, trenes y barcos, ¿no? Otras aplicaciones puede ser el uso residencial, donde se puede utilizar pilas de combustible para generar electricidad y calor. Y, bueno, podemos también producir ese hidrógeno, almacenarlo y volver a reelectrificar, ¿no? Y volver a volcarlo a la red eléctrica a través no solamente de pilas de combustible, que es un generador eléctrico, sino también a través de motores de combustión, ¿no? Como puede ser, es una tecnología muy parecida a los grupos electrógenos, ¿no? Otra aplicación del hidrógeno es en la industria térmica, donde esos quemadores de hidrógeno, en lugar de quemar
gas natural, pues pueden quemar hidrógeno, ¿no? El hidrógeno también es utilizado en la industria química como materia prima, como podéis saber en las refinerías, ¿no? Actualmente pues se crea mediante el reformado de gas natural y lo que se quiere es sustituir ese reformado de gas natural por hidrógeno verde, ¿no? Y bueno, y otras opciones que ahora suenan menos, pero bueno, al inicio de este boom del hidrógeno en 2020-2021, todo el mundo hablaba de blending. Bueno, pues el hidrógeno se puede también inyectar dentro de la red de gas natural actual, con ciertas limitaciones y porcentajes máximos, o incluso hacer la metanación, ¿no? A través de la captura de CO2, lo mezclas con hidrógeno y tienes pues, metano sintético para poder inyectar directamente en las redes de gas natural. El hidrógeno como vector energético para almacenamiento tiene un papel bastante importante, ¿no? Con el problema que tuvimos en abril de 2025, si no recuerdo mal, ¿no? El famoso apagón. Está claro que hay que darle una vuelta, ¿no?, al sistema eléctrico, y en la parte de almacenamiento pues va a tener un papel fundamental. Se habla mucho de baterías, se están sacando subvenciones para baterías, todo eso es estupendo, ¿no?, porque está claro que tenemos que buscar, si queremos ser un país con generación eléctrica 100% renovable, hay que solucionar el tema del almacenamiento, pero las baterías se quedan, como podemos ver en la gráfica de la derecha, ¿no?, se quedan pues en un segmento de días, horas, minutos, ¿no? Es decir, yo cargo y descargo batería de un día para otro, pero eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que cubrir esos cambios también de estaciones, ¿no? Lo que se llama el almacenamiento estacional. Y para ello, el hidrógeno es una solución muy importante, ¿no? Que yo creo que va a tener un papel fundamental si realmente vamos a transitar a ese 100% de mix renovable, ¿no? Entonces, esto no es igual que con los coches, ¿no? O baterías, o coches de baterías, o coches de pilas de combustible, no. Tendrán que convivir y cada uno tendrá su segmento y así será como se podrá conseguir una solución global, ¿no? ¿Cómo se consigue ese estacionamiento, ese almacenamiento estacional? Pues estamos hablando de almacenamiento de teravatios horas, ¿no? Son unos niveles que eso no hay recipiente, ¿no?, donde meterlo, sino que estamos hablando de cavernas de sal, donde pues tienes la posibilidad de almacenar esas grandes cantidades de hidrógeno. Aquí, bueno, he querido mencionar en concreto el tema de la generación eléctrica mediante motores de combustión interna, porque siempre siempre se habla de generación eléctrica mediante hidrógeno con pilas de combustible, ¿no? Pero hay otras soluciones como es esta, que es bastante más económica, no sé si te diría que una tercera parte o la mitad de lo que te cuesta generar electricidad con una pila de combustible, donde tienes un aprovechamiento térmico bastante importante y consigues una eficiencia total del sistema de en torno a un 80%, ¿no? Que eso es bastante positivo, ¿no? ¿Cómo almacenar ese hidrógeno? Aparte de ese almacenamiento estacional que hemos hablado en cavernas, pues en el proceso de producción de hidrógeno hay diferentes equipos, ¿no? Hay un balance de planta donde tenemos el electrolizador, tenemos compresor, tenemos chiller, enfriamiento. Perdón, está colado algo. Bueno, sigo. En todo este balance de planta siempre hay una parte de almacenamiento, ¿vale? El almacenamiento puede ser a baja presión. Cuando digo baja presión son 30 bares, eso no es baja presión, pero en el mundo del hidrógeno lo consideramos coloquialmente baja presión, y son tanques parecidos a estos que tenemos aquí abajo a la izquierda, ¿no? Pueden ser verticales o horizontales, dependiendo pues de las dimensiones que tengamos disponibles, de la seguridad, de los estudios de seguridad, de las distancias, etcétera, ¿no? Y después tenemos los almacenamientos a alta presión, donde suelen tener pues
esta forma que vemos, ¿no? Estos cilindros donde suelen ser cilindros tipo 4 para grandes presiones y bueno, y es una forma de mover el hidrógeno, como decíamos, es un gas poco denso, por lo cual hay que comprimir y es una forma de mover el hidrógeno a altas presiones para poder transportar mayores cantidades, ¿no? El vehículo eléctrico, por aterrizarlo un poco más en cosas del día a día, suele ir a 350 bar o 700 bar, dependiendo del fabricante de coches. Y bueno, en aplicaciones experimentales y aeroespaciales se llega hasta 900 bar, ¿no? Que sería un poco el límite tecnológico actual. Esto es una distribución de una planta de hidrógeno para que nos hagamos una idea un poco de lo que ocupa. Esto no llega a ocupar, está en torno a los 1000 metros cuadrados. Estas tecnologías tienen unas huellas bastante pequeñas, es decir, en poco espacio puedes meter cientos de megavatios. Bueno, poco espacio, me refiero a lo mejor a 10.000 metros cuadrados, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver, estos son entre unos 1.500 metros cuadrados, una planta de 1 megavatio, donde aquí se representa una solución contenerizada de un electrolizador que incluye todo su balance de planta. Balance de planta, ¿qué es lo que tiene un electrolizador? Pues al final el equipo principal es el stack, que es el que hace esa función de romper la molécula, pero después tiene que tratar, ¿no? ese hidrógeno que se produce. Tiene una etapa de separación de líquido-gas, porque el hidrógeno que sale, pues sale con bastante humedad y con trazas de oxígeno. Después tienes una etapa de purificación, donde a través de un deoxo se quita las trazas de oxígeno. Después, si es necesario para la aplicación, pues también se seca a través de unos secadores, a través de unos absorbentes. Si la aplicación lo requiere, pues tienes aquí un compresor donde el hidrógeno que sale del electrolizador suele ser a baja presión dependiendo del fabricante, puede llegar desde 1 bar hasta 40 bares, pero normalmente tienes que subir la presión, ¿no? Hasta los 300 que hablábamos para poder transportarlo, 400, 600, 750, etcétera. Esto es un compresor, ¿vale? Donde se eleva la presión hasta 350 bares. Aquí en esta parte de aquí podemos ver el almacenamiento a alta presión y aquí, aunque no se aprecia, hay un muro. Aquí está lo que es la bahía de descarga, ¿no? Esa bahía de descarga es la parte donde llegan los diferentes empresas logísticas, ¿no? Con sus tube trailers, que se llaman, sus camiones, donde llenan sus depósitos hasta los 350 o 300 bar, dependiendo del tube trailer que sea, y pues lo vende a terceros, ¿no? Esa descarga, ese trasvase de hidrógeno se realiza aquí. Hay que tomar unas medidas de seguridad importantes. Como sabéis, el hidrógeno es es un gas bastante explosivo y bueno, aquí el tema de la seguridad industrial es muy importante. Esto que se ve aquí es la caseta de control y caseta eléctrica y bueno, y básicamente simplificando, estos serían los principales componentes, ¿no? Que puede tener una planta de producción de hidrógeno. Vamos a hablar un poco de temas económicos. No solamente la producción de hidrógeno, pues ahora veremos posteriormente una tabla donde el coste de producir ese hidrógeno, el euro kilo de hidrógeno, dependerá pues, fundamentalmente de la electricidad. Para que nos hagamos una idea, el coste de la electricidad está en torno a un 70% con respecto al precio global del kilo de hidrógeno. Es decir, si un kilo de hidrógeno cuesta 5 euros, el 70% del precio se lo está llevando la electricidad, ¿vale? Y el resto, pues, con los costes de inversión y costes indirectos, etcétera, ¿no? El coste del hidrógeno puede oscilar dependiendo del coste de la energía eléctrica entre 3 y 10 euros el kilo. Ahora vamos a ver una gráfica que es bastante interesante. El coste del hidrógeno gris, es decir, contra lo que competimos, está en torno a 1, 2 dólares el kilo de hidrógeno. El coste o lo que se está negociando en cuanto a HPA
de hidrógeno con las industrias es en torno a 5,56 dólares el kilo de hidrógeno. Es decir, difícilmente podamos vender el hidrógeno que producimos verde a una industria por encima de 6 dólares el kilo y aún así costará mucho colocarlo. En el sector de la movilidad, los precios de hidrógeno para el dispensado de hidrógeno a diferentes vehículos está en torno a 8 dólares el kilo. Sería un precio razonable, aunque si te vas por Europa, incluso en España, los pocos proyectos que hay, puedes llegar a ver precios de 14 dólares el kilo. Al final, no dejan de ser plantas pilotos y bueno, hay pues ciertos márgenes de seguridad, ¿no? que hay que tomar. Pero 8 dólares el kilo creo que sería un objetivo bastante alcanzable y sería muy competitivo, incluso más económico que lo que cuesta pues, a día de hoy llenar el tanque de un coche, ¿no? Y el transporte líquido de hidrógeno aumentaría el precio del hidrógeno entre un 1 y 3 dólares el kilo adicionalmente, ¿no? A lo que cuesta producir ese hidrógeno. Esta tabla es muy interesante. Ya tiene un tiempo, pero a mí me resulta bastante interesante porque se ve un poco de dónde sale el desglose, ¿no? De el impacto que tiene el CAPEX, el coste de inversión en los electrolizadores o en el equipamiento de la planta con respecto también al precio de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, a todos nos obsesiona y es lógico, ¿no? Nosotros en Línea Trading somos una empresa de ingeniería y colaboramos con muchos promotores y evidentemente intentas que el coste de inversión sea mínimo, ¿no? Pero realmente el impacto que tiene final para vender tu producto, que es el hidrógeno, el tema del CAPEX, del coste de inversión, no tiene tanto impacto como si lo tiene el conseguir un precio de energía muy barato, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Mira, si yéndonos al caso ideal donde nos regalaran la energía, ¿no? Que es un caso irreal, ¿no? Y el coste de inversión está en torno a 750 dólares eh, por megavatio, ¿vale? Podríamos llegar hasta un 1,1 dólar por kilo de hidrógeno, ¿no? A medida que vamos reduciendo el coste de 250.000 euros por megavatio de electrolizadores, evidentemente a 0 euros la energía estaremos en 0,6 dólares el kilo, ¿vale? Entonces, el impacto de conseguir electrolizadores más baratos es importante, pero es mucho más relevante el coste de la energía eléctrica, ¿vale? Podréis decir, pero esto es real, ¿es posible conseguir un electrolizador por 250.000 euros el megavatio? A nosotros a día de hoy, nosotros hemos recibido ofertas, ¿vale? Evidentemente no europeas, son de proveedores asiáticos, pero hemos llegado a recibir ofertas de 250.000 euros megavatio, ¿vale? De tecnología alcalina. Lo más normal, precios europeos de tecnología alcalina, pues está entre 750.000 y 500.000, ¿no? Tecnologías PEM, pues ya nos vamos por encima del 1.000.000 de euros el megavatio hora. Mira, si nos vamos a esta línea, que puede ser algo asumible, ¿no? El precio de la energía de 40 euros por megavatio hora, ¿vale? Las diferentes columnas son el factor de carga, ¿vale? Si nos vamos al 50% de factor de carga de la planta, estamos en torno a 3 dólares el kilo de hidrógeno, ¿vale? Si conseguimos unos costes de inversión de 750 por megavatio, ¿vale? Si nos vamos a la parte de 250 dólares por 250.000 dólares, ¿vale? Por megavatio de electrólisis, podemos llegar a 2,4. Entonces, ojalá, esto sería, bueno, esto sería algo disruptivo, ¿no? Poder llegar a estos precios. Esto es la fuente
es de McKinsey. Y bueno, sería un objetivo que nos podríamos marcar y, bueno, alcanzable, ¿no? Entre $40 el megavatio hora en España, consiguiendo unos buenos PPAs como están a día de hoy y teniendo una planta de energía renovable, ya sea de fotovoltaica o eólica, fotovoltaica y eólica, complementada con esos PPA, pues es alcanzable, ¿no? Después la realidad es un poco distinta, ¿no? Esto es la teoría, el papel todo lo aguanta, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, que al final el nivel de madurez de los electrolizadores y de toda la tecnología que mueve el hidrógeno tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, esas eficiencias que dicen que tienen esos electrolizadores, pues lo tienen las primeras horas, lo tienen los primeros meses, pero después la realidad es otra, ¿no? Y desgraciadamente, pues no se consigue llegar a estas cifras, que sería algo, pues, bastante importante, ¿no? Por último, ya os dejo aquí algunos precios por curiosidad, ¿no? De cuánto cuesta un coche de pila de combustible, pues está en torno a los 80, 60, 70.000 euros, ¿vale? Costes de una estación de servicio de hidrógeno, esto es sin considerar la producción de hidrógeno, es decir, sin considerar los electrolizadores, pues está en torno al 1.000.000 de euros, dependiendo de los kilos de hidrógeno que dispensa, es decir, dependiendo del tamaño de esa estación de servicio de hidrógeno, de repostaje. Podemos ver cómo los autobuses pues, tienen un coste de 600, 500, 600.000 euros los autobuses, que son pues 3 veces más de lo que cuesta un autobús convencional. Y bueno, aquí podéis ver diferentes tecnologías relacionadas con el hidrógeno y sus precios, ¿no? Europa, lo que decía, quiere tener un papel relevante en esta transición energética y apuesta claramente por el hidrógeno y con unos objetivos claros de 40 gigavatios de electrolizadores de aquí a 2030, ¿no? Y bueno, ya me he pasado de tiempo, muchas gracias y bueno, aquí tenéis mi contacto, sentiros libres de escribirme para cualquier cosa y nada, muchas gracias y cualquier pregunta estoy encantada de